Empezar a describir un poco lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Decimos que cuando un móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales, decimos que estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. Es rectilíneo porque justamente el movimiento se produce sobre una recta, el movimiento es una recta. En este caso también la velocidad es constante, es decir, que no va a cambiar, y su aceleración es nula, es decir, no existe la aceleración en este movimiento. Pero para poder escribirlo mejor vamos a ver un poco también algunas magnitudes. Es decir, fíjense que tenemos una posición inicial y una posición final, es decir, cambia la posición, es por eso que hablamos de una variación de distancia o desplazamiento. Bien, que siempre entonces sería la distancia final menos la distancia inicial. Este triangulito delta siempre va a significar variación. Bien, y esto es justamente la variación de distancia o, en este caso, mejor dicho, desplazamiento. Bien, bueno, fíjense que también que existe una variación de tiempo, que sería el tiempo final menos el inicial, y la división entre ambos es lo que me da en este caso la velocidad media. Es decir, la velocidad media me indica en este caso la distancia recorrida en una unidad de tiempo, o el desplazamiento que realiza un cuerpo en una unidad de tiempo. Y esto se definiría en este caso de esta forma. Por ejemplo, la velocidad media me dice que es la variación de distancia dividida la variación de tiempo. O sea que esto me indica, en este caso, cuánto recorre o cuánto es el desplazamiento en una unidad de tiempo. Pero antes de entrar un poco a explicar la velocidad media, vamos a ver en este caso cómo van a ser o cómo va a ser el sistema de referencia. Vamos a tomar como en matemática el eje X y el eje Y, y vamos a decir cuando los cuerpos se desplazan de izquierda a derecha, bien, vamos a decir que la velocidad es positiva, o sea que vamos a tener una velocidad positiva, bien. Cuando se desplaza hacia la izquierda, cuerpo movimiento hacia la izquierda, vamos a decir que la velocidad va a ser negativa. Cuando se desplace hacia arriba, porque va a haber otros movimientos que va a pasar esto, la velocidad vamos a considerarla positiva. Y cuando el desplazamiento sea hacia abajo, vamos a decir también que la velocidad es negativa. ¿Bien? Este va a ser el sistema de referencia que nosotros siempre vamos a tener en cuenta. Vamos a hacer un ejemplo, como tenemos acá, por ejemplo, un móvil, que fíjense que se mueve, es decir, le sacamos, digamos, el movimiento cada 2 segundos, o sea, el tiempo inicial es 0, a los 2 segundos, a los 4 y a los 6. Y vamos a suponer en este caso que la distancia empieza inicial es de 0, después va a ser de 6 metros, después va a ser en este caso de 12, y después va a ser de 18. ¿Bien? Entonces, si yo me pongo a fijar, fíjense que en este intervalo de tiempo, bien, fíjense de 0 a 2 hay 2 segundos, y acá recorrió 6, y según me dice esto, la variación de distancia dividida la variación de tiempo, fíjense que 6 dividido 2, en este caso acá me da 3 metros sobre segundos. Si yo me voy a este intervalo de tiempo, fíjense también que tengo, esta sería la distancia inicial ya en este punto, 6 y acá sería 12, al hacer la recta, como me pide que lo haga acá, en este caso sería también 6 nuevamente, y el intervalo de tiempo también sería entre 4 y 2 serían 2, y fíjense que me da 3 metros sobre segundos cuadrados, y en el último tramo también pasa lo mismo. Pero recuerden que para encontrar la velocidad media yo tengo que sacar justamente la velocidad media de todo el recorrido, o sea, desde la primera distancia inicial hasta la final. Entonces, yo ya sé que esto significaba distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final y tiempo inicial. Lo voy a seguir acá abajo. Fíjense que la distancia final en este caso serían 18 metros. La distancia inicial sería de 0. Bien. En este caso el tiempo serían de 6 segundos y el inicial también era de 6 segundos, ¿no? Bien. Yo sé que la resta entre estos dos me va a dar lo mismo, 18 y 6, entonces al hacer la división, esto me va a dar en este caso 3 metros sobre segundo. Bueno, ¿qué me indica esto? ¿Qué me está indicando esto? Es decir, que por cada segundo que pasa,
por cada segundo que pasa, el móvil va a recorrer 3 metros. Bien, en este caso. Y ahora vamos a ver un poco cómo se realiza o cómo se representa la velocidad media, en este caso en un gráfico. Siempre, fíjense que en el gráfico va a tener siempre, como hablamos matemáticamente, sería el eje X y el eje Y, pero siempre en el eje X, es decir, en el eje horizontal, siempre se va a representar o va a representar el tiempo. Bien, puede ser en segundos o en horas, en este caso es en segundos, ¿no? Y la velocidad siempre se va a representar en el eje Y. Y fíjense que la velocidad serían metros sobre segundos en este caso, a veces puede ser kilómetros sobre horas, minutos sobre segundos, eso no va a cambiar, ¿bien? Entonces, fíjense que me dice que mantiene durante todo el recorrido 3 metros sobre segundos. O sea, yo tengo el tiempo de 2, de 4 y de 6, que fue lo que hicimos. Y fíjense que acá en este caso sería 1, 2, y esto representarían los 3 metros sobre segundos que encontramos. Y fíjense, yo sé que a los 2 segundos recorre 3 metros. Yo sé que a los 4 segundos su velocidad es de 3 metros sobre segundos. Yo sé que a los 6 segundos también son, en este caso, 3 metros sobre segundo. O sea, es una constante. Cuando es una constante, cuando no varía, se representa por una línea, en este caso, con una línea recta que es paralela, en este caso, al tiempo. ¿Bien? Y esto significa una constante, que el tiempo va pasando, fíjense, 2, 4, 6, y si hacemos seguramente 8 también, pero la velocidad no cambia. ¿Bien? Ahora vamos al ejemplo 2, que pasa lo siguiente. Vamos a suponer que cuando este móvil salió de la distancia inicial en el tiempo 0, llegó a los 18 metros. Pero también había otro móvil que justamente en el mismo tiempo, a los 0 segundos, también venía, en este caso, pero ahora en sentido contrario, es decir, desde la derecha a izquierda, y vamos a ver, entonces justamente se cruzó con este A. Entonces, ¿qué significa? Que este ya llevaba un tiempo de salida de 6 segundos. ¿Bien? Y también vamos a tomar en cuenta, en este caso, les voy a decir, vamos a tener en cuenta cada 2 segundos. Sería 8 segundos, 10 segundos y 12 segundos. ¿Bien? Ahora, lo que voy a ver también es que en este caso, como está en el kilómetro 18, voy a tener en cuenta también eso. Es decir, que ya recorrí 18 metros. Y voy a decir que en este caso cada 2 segundos este va recorriendo en este caso 2 metros. O sea, acá sería 16 metros, acá sería 14 metros y acá sería 12 metros. ¿Por qué? Porque vieron que ahora ya no está avanzando, sino está retrocediendo, digamos. Entonces, yo quiero encontrar la velocidad media también. Entonces, voy o planteo nuevamente mi fórmula de velocidad media, que es la que tengo, ¿no? Entonces voy a poner velocidad media. Directamente voy a poner la distancia final, la distancia inicial, sobre tiempo final y tiempo inicial. ¿Bien? Si me pongo a fijar, fíjense que ahora la distancia final es 12 y la inicial es 18. Entonces, acá voy a poner 12 metros menos 18 metros. ¿Bien? Y acá fíjense que el tiempo final es de 12 y el tiempo inicial es de 6 segundos. Hago la diferencia arriba, en este caso sería velocidad media, 12 menos 18 sería menos 6 metros, y 12 menos 6 serían 6 segundos. Hago la división y esto me da menos 1 metro sobre segundos. Fíjense que esto sería la velocidad, entonces vamos a representarlo. Fíjense que ahora lo hice lo representé más abajo el eje Y, que va a ser la velocidad metros sobre segundos. Y yo sé que el movimiento este comenzó a los 6, a los 8, a los 10. Ven que lo puse muy grande, vamos a volver a reborrarlo. Sería, perdón, a los 6, a los 8, a los 10 y a los 12, ¿no? Entonces, fíjense que yo sé que en este caso la velocidad me dio menos 1 metro. Entonces, menos sería este punto. Bien, y si me empiezo a fijar, fíjense que sería menos 1 metro. Acá también sigue manteniendo la misma velocidad. O sea que esta sería la constante. Fíjense que sería menos 1 metro sobre segundo.
Y cosa que está bien que me haya dado negativo porque según el sistema de referencia que habíamos dicho, que cuando se desplazaba hacia la izquierda, la velocidad media tendría que ser negativa. ¿Bien?